En este vídeo presentaremos LibreOffice, su origen, sus características y los diferentes programas que lo integran. LibreOffice es una suite ofimática, es decir, un paquete compuesto por diferentes programas que resuelven tareas de oficina. LibreOffice se caracteriza por ser software libre, lo que algunos conocen como open source o código abierto, y también por ser gratuito y multiplataforma. LibreOffice fue creado en el año 2011 como una bifurcación del proyecto OpenOffice Org. Su desarrollo está siendo sostenido e impulsado por la Document Foundation, una entidad sin ánimo de lucro radicada en Alemania. Puede resultar interesante conocer un poco la historia de LibreOffice y cómo ha llegado a ser lo que es. Los orígenes de LibreOffice están en un programa denominado StarOffice, que en 1994 era propiedad de la compañía alemana Star Division. En 1999 la compañía fue adquirida por la multinacional Sun Microsystems, quien, un poco para sorpresa de todos, en el año 2000 liberó el código de StarOffice bajo la denominación OpenOffice Org, creando la comunidad del mismo nombre que se haría cargo del desarrollo. De esta manera, en 2002 se publicó la primera versión estable de OpenOffice Org. Mientras tanto, Sun Microsystems continuaba ofreciendo StarOffice como una versión comercial, con algunos añadidos más como plantillas, una base de datos y una gran galería de imágenes. En 2009, cuando ya estaba publicada la versión 3.0, la compañía Oracle compró a Sun Microsystems. Ante la nueva situación, la comunidad de OpenOffice Org, que ya no se sentía demasiado cómoda con la dirección y el control que Sun ejercía sobre el desarrollo del proyecto, tomó la decisión de crear una bifurcación del código. De esta manera nace LibreOffice y la Document Foundation, que se haría cargo de su desarrollo. Tras un tiempo en que Oracle ofreció su propia versión de OpenOffice, a la que denominaban Oracle OpenOffice, la compañía dejó de tener interés en seguir manteniendo el programa. Se especuló con que ambos proyectos podrían volver a reunificarse, pero finalmente Oracle cedió el código de OpenOffice Org a la Apache Foundation en 2011. Desde entonces existen dos programas a los que podríamos denominar hermanos. Por una parte tenemos Apache OpenOffice y por otra LibreOffice, cada uno de ellos con su propia evolución a partir de aquel momento. Hoy día, en 2020, podemos afirmar que el desarrollo de Apache OpenOffice está prácticamente estancado. En cambio, LibreOffice crece a un ritmo sostenido y evoluciona rápidamente, publicando cada 6 meses una nueva versión que añade nuevas funcionalidades al producto. ¿En qué consiste LibreOffice? Como ya hemos comentado, LibreOffice es un paquete de programas que se caracteriza por ser libre, gratuito y multiplataforma. Está integrado por diferentes programas: un procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones, un programa de dibujo vectorial, un editor de fórmulas científicas y una base de datos. Cuando nos referimos a la libertad del software, nos referimos a las 4 libertades definidas por la Free Software Foundation. Por eso decimos que LibreOffice es libre. La primera libertad es la libertad cero, y esto es un chiste de programadores informáticos, quienes frecuentemente comienzan a numerar a partir del cero. Esta libertad cero, como decíamos, consiste en la libertad de usar el programa con cualquier propósito, en cualquier momento o en cualquier entorno. Esto se puede entender mejor leyendo las licencias de uso de otros programas, a los que, por contraposición, denominamos privativos. Si alguna vez hemos leído estas licencias, nos podemos encontrar cosas tan sorprendentes como que si tú has adquirido legalmente el programa en el sudeste asiático, resulta que luego no lo puedes utilizar en Europa, así como otro tipo de restricciones absurdas. Pues bien, esta libertad es la que garantizará el que no ocurra una situación así con un programa libre. La libertad número 1 consiste en la libertad de estudiar cómo funciona el programa, cómo está hecho, incluso la libertad de modificarlo y adaptarlo para cubrir tus propias necesidades. Naturalmente, acceder al código fuente en que ha sido escrito este programa es una condición previa. Si bien esta libertad puede parecer solo de interés para gente con conocimientos técnicos y de programación,
Pensemos en la posibilidad de un grupo de empresas, una administración pública o una comunidad de personas que adquieren un programa para cubrir una necesidad. Muy posiblemente requieran mejorar este programa con algunas funcionalidades extras. Con un programa privativo están condicionados a que el fabricante del programa se decida a incorporar estas mejoras. En cambio, con un programa libre podrán contratar un programador que implemente esas funcionalidades sin ninguna traba. La tercera libertad, la número 2, sí que puede ser aprovechada por cualquier persona corriente. Consiste en la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual tú puedes ayudar a los demás. Si mi vecino viene a pedirme que le pase una copia de un programa privativo como Excel, no es legal hacerlo, según su licencia de uso. No tendré ese conflicto con un programa libre. Por eso, ante esa petición le puedo responder perfectamente: no, no te puedo pasar una copia de Excel, pero sí de LibreOffice, que tiene una hoja de cálculo con la que podrás hacer lo mismo o casi que lo que harías con Excel. Finalmente, la última libertad que define la Free Software Foundation es la libertad de modificar el programa, pero además distribuyendo las mejoras efectuadas, con lo cual toda la comunidad se puede beneficiar de ellas. El acceso al código fuente del programa también es un requisito necesario para ejercer esta libertad. Esta libertad ha resultado muy provechosa en un caso como el de Softcatalà. Softcatalà es una organización que impulsa el uso de los programas informáticos en lengua catalana, y se habían encontrado en que al intentar adaptar y traducir determinados programas interesantes, el fabricante les denegaba el acceso al código fuente, escudados en cuestiones legales acerca de la propiedad intelectual. Si no era el propio fabricante quien hacía la traducción, no podían cederle el código a nadie más para que lo hiciese por ellos. Esta limitación no se encuentra en un programa libre. Por eso, la mayoría de proyectos en los que actualmente está involucrado el Softcatalà son proyectos que se basan en programas libres. En la imagen de la derecha podemos ver a Richard Stallman, el fundador de la Free Software Foundation y del proyecto GNU, un proyecto de sistema operativo libre que junto al núcleo Linux integran las cada vez más populares distribuciones de GNU Linux. ¿Por qué decimos que LibreOffice es gratuito y siempre lo será? El único coste que tendrás para usar LibreOffice es el de tu conexión a Internet para descargarlo. Podrás instalar las copias que tú quieras en todos los ordenadores que tú desees. Todas las actualizaciones son igualmente gratuitas y ni siquiera tienes necesidad de registrarte para poder disfrutar del programa. ¿Por qué decimos que LibreOffice es multiplataforma? Simplemente porque está disponible para diferentes sistemas operativos. LibreOffice se puede utilizar en Windows, así como en Mac o en Linux. LibreOffice utiliza para sus documentos un formato nativo denominado ODF, Open Document Format. Este formato es un formato totalmente abierto y está estandarizado y reconocido por la ISO, la Organización Internacional de Estándares. Esto garantiza que tus datos podrán ser utilizados en cualquier momento, sin tener que preocuparte de depender de un solo fabricante de software. Dicho de otra manera, tus documentos son tuyos y de nadie más. Al tratarse de un estándar abierto, muchos otros programas pueden utilizarlo. Incluso Microsoft Office es capaz de leer y escribir en formato ODF. Asimismo, LibreOffice también puede abrir y guardar documentos en los formatos de Microsoft Office. Esto nos garantiza una muy buena interoperatividad entre documentos de ambos programas, con apenas algunas pequeñas incompatibilidades. Vamos a mostrar muy brevemente los diferentes componentes que podemos utilizar en LibreOffice. Comenzamos con el procesador de textos Writer. Writer es un procesador de textos con grandes características y unas funcionalidades inmejorables. Writer está muy orientado al trabajo con estilos. Casi todo lo que podemos hacer con él es basándonos en estilos, desde dar formato al texto hasta dar formato a la página, además de las numeraciones o los marcos para imágenes u otros objetos. Writer dispone de un corrector ortográfico multidioma. Su manejo de idiomas ofrece mucha más seguridad y certidumbre que otros programas populares.
Los documentos escritos con Writer se pueden exportar e importar desde múltiples formatos. También se pueden crear tablas de contenido e índices de todo tipo. El trabajo con tablas es extremadamente eficiente, pudiendo incluso efectuar cálculos con toda comodidad, así como crear diagramas con los datos contenidos en ellas, tan fácil como si estuviésemos trabajando en una hoja de cálculo. La administración y uso de plantillas también ofrecen grandes facilidades trabajando con Writer. Con la hoja de cálculo Calc podremos llevar a cabo sofisticados análisis de datos. Entre sus características se encuentran una gran cantidad de funciones compatibles con Excel. Podemos crear diagramas en 2 y 3 dimensiones, podemos aplicar formatos condicionales y podemos analizar los datos de una manera muy cómoda mediante la creación de tablas dinámicas. Al igual que Writer, Calc puede importar y exportar documentos en toda clase de formatos. El programa de presentaciones Impress nos permite trabajar con diferentes modos de visualización de diapositivas y diferentes modos de edición, así como trabajar con patrones de diapositivas, documentos y páginas de notas. Podemos insertar gráficos vectoriales o de mapas de bits, insertar elementos multimedia como audio y vídeo, aplicar transiciones entre diapositivas y dotar de animaciones a los elementos y objetos contenidos en ella. LibreOffice también dispone de Draw, un programa que nos permitirá dar rienda suelta a nuestra creatividad. Con Draw podemos diseñar gráficos vectoriales con toda clase de figuras, ángulos, líneas, así como dibujar líneas a mano alzada y establecer curvas de Bézier, e incluso podemos crear dibujos tridimensionales y rotarlos en el espacio. Naturalmente podemos exportar nuestras creaciones a múltiples formatos de imágenes. Aunque no es el punto fuerte del paquete de programas, LibreOffice dispone de un programa de base de datos denominado Base. Base es una base de datos de escritorio con la cual podemos crear tablas, relaciones entre ellas, consultas, formularios e informes. Base incorpora 2 motores de base de datos, el HQSQL, heredado de versiones anteriores, y el Firebird, el cual se ha incorporado recientemente. Pero además dispone de una amplia colección de controladores nativos que nos permitirán conectarnos a múltiples bases de datos profesionales. MySQL, Adabas, Access, PostgreSQL. También tiene soporte para controladoras JDBC y ODBC, que nos facilitarán el acceso a prácticamente cualquier base de datos corporativa, incluido Oracle. Finalmente, el último componente de LibreOffice que vamos a comentar es el editor de fórmulas científicas Match. Match será muy valorado por estudiantes de secundaria y de carreras científicas, quienes recibirán con mucho agrado las posibilidades que les ofrece el programa. Match se puede abrir directamente con su propia interfaz desde la pantalla de inicio de LibreOffice, pero su uso más habitual será utilizarlo desde los otros programas de la aplicación, como el procesador de textos o la hoja de cálculo. Y hasta aquí esta breve y sintética exposición acerca de lo que es LibreOffice, sus características y los programas que lo componen. Esperamos que lo hayáis encontrado bien interesante. Hasta otra ocasión. Sed bien felices.